Antes de empezar este vídeo quiero decir que sé 5 cosas sobre ti. Sé que tienes entre 15 y 25 años. Sé que tienes miedo de ser improductivo, de perder el tiempo. Sé que tienes miedo de tu futuro, de no destacar y de entrar en un bucle constante de vida. Sé que quieres ser libre y sé que eres un NPC. Antes que nada quiero aclarar lo que es un NPC, por si vives debajo de una piedra y no te has catado de las miles de personas que utilizan este término. Un NPC o Non-Playable Character es un personaje dentro de un videojuego que tú no controlas. Al no controlarlo tú, los desarrolladores suelen hacerlos menos vivos y por ende parecen robots. Ahora está de moda llamar a todo el mundo NPCs, y para qué mentir, a mí me hace bastante gracia. La cosa es que aunque las personas no sean robots, creo que no miento si digo que la mayoría de la gente no se cuestiona las cosas que hace ni por qué las hace. En el fondo todos somos un poco NPCs. Todos hacemos esto en mayor o menor medida. Igual tú o yo nos compramos una camiseta de cierta marca porque tu colega la lleva. Y esto no tiene nada de malo, pero es que la mayoría de casos son mucho más graves. Si observas a la mayoría de gente que te rodea, te darás cuenta que viven su vida en autopiloto. Colegio, estudio, trabajo, casa, familia, pensión, la ya famosa rat race. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tanta gente viviendo en un bucle constante de vida? Justo el otro día estaba hablando con mi colega Tejero de esto y me dijo lo siguiente: sé que va a sonar cringe, pero desde que nacemos estamos programados para ser mediocres. Y déjame decirte que Tejero tenía toda la razón. Todas estas vidas en autopiloto, tanto potencial desperdiciado, es consecuencia de la mediocridad, porque la mediocridad domina el mundo. Sé que lo que estoy diciendo va a sonar controversial, pero tú que quieres salir de ese bucle, escucha lo que te tengo que decir. Ya hemos establecido que desde pequeño nos enseñan a ser mediocres, o más bien nos condicionan a ello. Para que entiendas por qué digo esto, vamos a rebobinar un poco. En los años 60, Burrhus Frederick Skinner, este hombre de aquí, desarrolló la teoría del condicionamiento operante. Quiero ser directo y conciso, así que te voy a resumir su teoría en una frase. El condicionamiento operante o operant conditioning argumenta que las personas aprendemos por consecuencia. Si un comportamiento nos trae consecuencias positivas, lo repetimos. Si nos trae consecuencias negativas, lo evitamos. Imagínate a este hombre, Juan. Juan es un mediocre. Juan cree en ir a la universidad, conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. Juan tiene un hijo, vamos a llamarle Luis. Obviamente Juan tiene la responsabilidad de educar a Luis, y ahí es donde entra esta teoría. Luis nace con potencial, es creativo, ambicioso y trabajador, y se le ocurre empezar un negocio en el instituto. Y se salta una clase. Cuando su padre se entera, le castiga, lo cual hace que Luis evite repetir este comportamiento. Cuando Luis le cuenta a su padre algo que ha leído en un libro, su padre le dice que eso es mentira, que son cuentos de hadas, lo que hace que Luis evite este comportamiento. Cuando Luis le dice a su padre que va a dejar su negocio para concentrarse en sus estudios, su padre le apoya y le dice que eso no iba a llegar a nada, lo cual hace que Luis busque repetir este tipo de comportamientos. Además, según la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, copiamos los comportamientos de nuestros ídolos, pues aspiramos a ser como ellos, y muchas veces estos ídolos son nuestros padres. Poco a poco Luis deja de ser esa persona creativa, ingeniosa, resolutiva y simplemente pasa a ser Luis, un mediocre, un NPC más. Ahora imagínate millones y millones de personas como Luis, y entenderás por qué reina la mediocridad. Esto es igual que la analogía de la pulga en el frasco. Si pones a una pulga en un frasco con tapa, va a saltar para intentar salir y se va a chocar con la tapa, pero llega un punto que lo deja de ver posible y empieza a saltar más bajo, justo por debajo de la tapa. Aunque le quites la tapa va a ser así toda su vida, y si tiene hijos van a hacer lo mismo. Y dirás, ¿cuál es la causa de todo esto? Y para mí se resume en 2 palabras: ad populum. La falacia ad populum, resumida, es la falsa creencia que si la gran mayoría de personas piensan algo, es porque debe ser cierto. No se intenta establecer una causa, no se razona porque es verdad, simplemente se asume que porque mucha gente piensa así, va a ser verdad. El famoso porque sí. ¿Cuántas veces has tenido una pregunta, una curiosidad, y has ido a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a tu abuela, y su respuesta ha sido porque sí? Y aquí es donde entra Luis. Luis no necesita cuestionarse la mediocridad que ha aprendido de su padre, y si en algún momento lo hace, lo único que necesita es mirar a los millones y millones de otros Luises y pensar: si tanta gente lo piensa, es porque será verdad. La falacia ad populum alimenta la mediocridad, porque le da a las personas mediocres esa validez externa que necesitan para justificar su forma de pensar. Tienes que ir a la universidad. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Pero si prefiero empezar una empresa, tienes que estudiar primero. ¿Por qué? Porque sí, porque así funciona el mundo. Porque mientras haya suficientes Luises en el mundo, mientras la mayoría de la gente viva en un bucle de vida, mientras la mayoría de la gente sean NPCs, lo normal, lo bueno y lo socialmente correcto será ser un NPC. No hay mejor ejemplo que con los millonarios.
Un NPC ve a un millonario en la tele, piensa, es un famoso, es un empresario, le ven como una persona ajena a su realidad, como un alien. ¿Qué pasa cuando tienen a un millonario enfrente? Cuando ven una mansión, un coche de lujo, piensan, será de la droga, será de algo ilegal. No hay más que ver a Andrew Tate, si le han acusado de tráfico de personas es porque sabían que iba a funcionar para joder su imagen, porque es un prejuicio natural de las personas mediocres. Esa gente que no quiere que dejes de ser un NPC, que gana trillones jugando con tu vida y tu seguridad, no quiere que haya una persona, un tío millonario, un tío exitoso que te diga que tú también puedes ser millonario. Y lo único que tienen que hacer es validar el pensamiento NPC de esa persona es millonaria porque trafica con personas. Esta es la misma gente que, por si acaso no caes en la falacia ad populum, por si el condicionamiento que te llevan haciendo toda tu vida no es suficiente, te llena la cabeza de distracciones, de entretenimiento, para que sigas siendo un NPC. Te quieren trabajando todo el día, pero no para que ganes tu propio dinero, sino para que se lo ganes a ellos. Y si se te ocurre pensar demasiado, te distraen. Tienes Netflix, HBO, TikTok, Instagram, cine, música, apuestas, casinos, realities, comedia, noticias. Te quieren distraído, emocional, porque ahí te pueden meter un anuncio, para que gastes el poco dinero que has ganado y para que sigas encerrado en tu bucle constante de vida. Y ahí sí que te quieren concentrado. Te venden mujeres, amor, dinero fácil, comodidad y todos quieren tu atención. Y antes de que te des cuenta ya no solo eres un NPC, ahora eres un producto. Todo porque reina la mediocridad y todo por la falacia ad populum que la alimenta. Y tú que sigues viendo esto, si aún quieres ser libre, si aún quieres las riendas de tu vida, tienes que trabajar por ello. Tienes que leer, cuestionarte las cosas y sobre todo aspirar a ser un poco mejor cada día. Siempre habrá quien te desmotive, quien te diga que lo estás llevando demasiado lejos, quien te diga que estás obsesionado con ello. Y no les culpes por ello, porque recuerda que a ellos les han enseñado a ser así. Son un Luis más. Simplemente recuerda que aunque el camino de la automejora sea duro, si quieres escapar del bucle, escapar de la mediocridad, solo hay una opción. Y es que la única forma de escapar las firmes garras de la mediocridad es dejar de ser mediocre. And I'll finish with a quote from my late father. Y es que me he rayado tantas veces, que me consuela hasta la muerte. Si puede ser que nada lo que parece, mi corazón tiene tatuado 13.